Esta lección les va a encantar. Vamos a aprender un sistema simple, universal, contra la defensa siciliana. Mucha atención, después de E4, C5 vamos a jugar caballo F3. Pero después de los movimientos normales de las negras, D6, D4, C por D4 y caballo por D4, lo normal, después de esto y de caballo F6, no vamos a seguir con lo normal que es caballo C3. En cambio de eso, bueno, ¿por qué no jugamos caballo C3? Porque cuando jugamos caballo C3 tenemos que estar preparados para todo tipo de líneas y teoría que las negras quieran. Por ejemplo, pueden jugar la Najdorf, pueden jugar la dragón, pueden jugar la clásica, nos pueden jugar la Schwenningen, nos pueden jugar la línea con E5, hay de todo. Y no queremos meternos en nada de eso. En lugar de jugar caballo C3, lo que vamos a jugar es otro movimiento que también se preocupa por el peón E4, que es F3. También protegemos el peón E4, pero sin jugar caballo C3. Esto nos va a permitir así jugar antes C4, antes de mover el caballo a C3. Y esto tiene sus ventajas, vayamos viendo y para ir entendiendo el sistema. Después de que las negras hagan lo que quieran hacer, por ejemplo aquí A6, entonces jugamos C4. Y algo muy bonito de este sistema es que podemos prácticamente mover sin pensar unas 10 jugadas. Podrías incluso ir y tomar un café y volver. Y cuando vuelvas vas a ver una posición superior de medio juego. Jugamos C4 y después de que las negras hagan lo que quieran, decimos no nos vamos a preocupar por lo que hagan. Digamos que juegan G6. Vamos a desarrollar nuestras piezas menores. Ahora sí caballo C3. Así que lo desarrollamos, pero luego de haber jugado C4. Y luego de esto vamos a desarrollar nuestras piezas centralizándolas de una forma muy lógica. La ventaja de esta estructura que creamos con E4 y C4 es que con esto impedimos que las negras nos ataquen de cualquier manera. Porque prácticamente las vamos a inmovilizar, les vamos a impedir que muevan a cualquiera. Pues vemos que nuestros peones lo controlan todo. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Digamos que las negras ahora siguen con alfil G7, nosotros alfil E3. Caballo BD7 de las negras, alfil E2. Dama C7, entonces vamos viendo que nosotros simplemente centralizamos nuestras piezas. Y luego de esto, enrocamos y enrocan las negras. Y luego de esto, de haber centralizado las piezas menores, ahora falta solo las piezas pesadas, es decir, la dama y las torres. Siguiente movimiento, torre C1. Ojo a este movimiento. Y luego las negras juegan B6. Y bueno, en esta posición en particular, las blancas ven la oportunidad de lanzarse ya aquí al ataque. Eso lo veremos en un momento. Pero primero, para entender el sistema, sigamos desarrollándonos de la forma normal, como vamos a hacer en cualquier momento. Vamos a jugar dama D2, centralizando la pieza que faltaba. Falta una más. Sigue alfil B7 de las negras y ahora la última, torre F a D1. Y ahora ya todas nuestras piezas están centralizadas. Nuestra posición es tan fuerte y tan sólida como puede ser, como se le puede pedir. Y en cambio observemos la posición de las negras. Para las negras es difícil moverse porque, por ejemplo, este caballo de F6, por poner un ejemplo, no tiene a dónde moverse. Todas las casillas a donde le gustaría ir son nuestras. O por ejemplo el alfil en B7, pues un alfil tonto que choca contra nuestro peón E4 que está perfectamente protegido. Tampoco pueden mover sus peones B5 a B5 o a D5, o sea que no se pueden liberar. Y si intentan jugar con E5, que es prácticamente de lo poco que pueden mover acá, pues nuestro caballo va a B3 y ahora hay una nueva debilidad en D6. Un peón que queda siempre desprotegido cuando el peón E avanza. Y todo esto demuestra que nuestra posición es demasiado fuerte y para las negras va a ser muy molesto jugar. Tenemos una posición de medio juego superior, donde simplemente hemos hecho unos movimientos casi automáticos y ahora solo viene la pregunta de cómo continuar, cómo jugar esto en el medio juego. En ese sentido ya hay que apoyarnos en otro tipo de conocimiento. Para eso está por ejemplo la clase maestra, para entender cómo se juega bien en el medio juego. Pero aquí podríamos adelantar que algún plan puede ser jugar con B4, con un caballo D5 y progresivamente ir avanzando
lentamente, progresivamente ir construyendo con base en esta posición. Una posición magnífica donde a nosotros prácticamente no nos pueden atacar. Esa es la base. Ahora vamos a ver otras posiciones para resaltar algunos detalles importantes. Y aquí volvemos donde las negras han jugado B6. Nuestro último movimiento fue torre C1. Todos estos movimientos se pueden recordar fácilmente de la primera partida. También observando el artículo que acompaña esta lección y el archivo PGN. Vamos a resaltar aquí, decíamos hace un momento, vimos que el plan de antes era con dama D2 y acabar de centralizar las piezas, es el desarrollo, pero aquí las blancas pueden lanzarse ya a atacar, es una posición concreta donde podemos atacar ya. Con caballo D5, golpeando a la dama, golpeando en E7, golpeando el caballo, golpeándolo todo, porque estos saltos de estos caballos acá siempre van a ser peligrosos. Entonces, las negras van a estar prácticamente obligadas a tomar, pero cuando hacen caballo por D5 y C por D5, se abre la columna C para nuestra torre, donde enfrenta a la dama negra. Y además, no es solo eso, nuestro caballo consigue una magnífica casilla en C6, una casilla avanzada que va a ser muy buena, desde donde va a poder atacar todo en la posición negra. Con base en eso, las negras no van a poder prácticamente moverse. Y vamos a ganar así la partida. Volvamos un poco atrás. Entonces, si no hacen caballo por D5, como se hizo en esta partida, sino que simplemente movieron la dama, que estaba atacada, juega a D8 para proteger el peón E7 atacado por nuestro caballo. En este punto entonces sigue ahora el caballo C6. El otro caballo se mete allá en C6, una casilla que siempre vamos a estar mirando. Y esto ya es una pesadilla total para las negras. Estamos atacando a la dama. Y esta dama se queda sin casillas. Solo le queda ir a E8 arrinconada. Y ahora con nuestros dos caballos podríamos tomar en E7. Pero hay algo más fuerte aún, que es caballo C7 atacando dama y torre simultáneamente. Y las piezas negras están atrapadas, las dos piezas pesadas. Porque ¿a dónde se mueve la torre? Si tenemos controlado con nuestros caballos, y a dónde se mueve la dama si está en la misma situación. Sin tener cómo defenderse, las negras aquí simplemente se rindieron, y el jugador que tenía las piezas negras no era ningún novato, sino alguien con 2400 o más puntos. Ahora entramos en el quinto movimiento cuando apenas hemos jugado nuestro F3 después del caballo F6 de las negras. Y bueno, hay que decir que mientras analizábamos esta apertura encontramos una partida asombrosa que viola todas las reglas, casi hacen el bank cloud, pero eso lo veremos en un momento. Primero vamos a ver un tema táctico importante para esta apertura. Esto sigue con A6, con C4, con E6, caballo C3. Aquí las negras están usando otro esquema, alfil E7, y nosotros usamos lo mismo, alfil E3. Nosotros centralizamos las piezas menores y luego enrocamos. Entonces aquí sigue lo mismo, bueno, enroque de las negras, alfil E2, nosotros, dama C7, enroque y caballo C6. Listo. Ahora movemos nuestra torre a C1. Hemos hecho los mismos movimientos que antes. Y bueno, esta torre es importante porque por varias razones. Por ejemplo, una porque en algunos casos protege al peón C. Y en otros casos porque va a ser importante para atacar a lo largo de toda la columna C. Bueno, ahora las negras aquí siguen con B6, preparando el fianqueto de su alfil a B7. Y ahora aquí va el tema táctico que queríamos hablar. En la primera posición, este peón, el peón E de las negras, no estaba en E6. Y entonces la casilla D5 estaba desprotegida y podíamos saltar directamente con el caballo allí. Pero lo curioso es que aquí también podemos hacer lo mismo. A pesar de que esté protegida, también podemos hacer caballo D5. Es un tema táctico importante para esta posición y podemos aprovecharlo muchas veces. Con este caballo atacamos todo aquí en la posición negra. Y el truco es que después de que las negras lo tomen con su peón por D5, recapturamos con el peón C y ahí vemos en juego nuestra torre. Sacamos el caballo, no se puede retirar porque se perdería la dama, así que en la siguiente jugada vamos a recuperar la pieza, pero la recuperamos con interés.
Se jugó aquí alfil B7 y luego caballo por C6. Y con este truco táctico hemos ganado un peón y estamos dominando por completo esta posición. El caballo en C6 es un monstruo y la torre en C1 es demasiado activa. Presionamos todo el flanco de dama con los alfiles incluso también, apuntando a los peones allí. Y pues simplemente aquí en todas estas líneas, por ejemplo, después de alfil por C6 y torre por C6 atacando a la dama D7, alfil por B6 por ejemplo, en todas estas líneas es realmente difícil para las negras salir de su encierro, porque ¿cómo se mueven aquí por ejemplo? Les hemos quitado todas las casillas, como se ve acá, y entonces no tienen cómo atacarnos porque no tienen ni siquiera cómo moverse. Es así como tenemos una partida ganada. Ahora volvemos al comienzo cuando hemos jugado C4 para ver algo de contraataque de las negras y entender cómo lo vamos a manejar. Aquí pueden jugarnos E5 atacando nuestro caballo. Bueno, tenemos que ir atrás a B3 y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo bueno es que no cambia mayor cosa aquí, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero ahora, además de lo que tenemos un peón en D6 negro que se ha vuelto débil, ya no tiene quien lo respalde, un peón que lo respalde. Esto va a ser una debilidad en el largo plazo y nosotros lo vamos a atacar. Y además de eso, tenemos un hueco en D5 que también vamos a aprovechar. Se va a volver problema para las negras. Esto lo vamos a aprovechar, por ejemplo, pasando un caballo hasta allí, una casilla perfecta, y pues las negras en ese caso desearían poder volver con su peón atrás. Veamos ahora sí el tema de contraataque. Alfil, después de que nos han hecho retroceder con el caballo, ahora nos juegan alfil E6. Después de caballo C3 nosotros seguimos jugando igual, dama C7, y entonces vemos que nos están atacando el peón C4 con la dama y con el alfil. Solo lo tenemos defendido por ahora con el alfil. Hay dos formas de manejar esta posición, una estratégica y otra táctica. Y primero veamos la forma estratégica y a la vez bastante intuitiva. Jugamos caballo D5 para defender ese peón, simplemente interponiendo la pieza. Donde cerramos la diagonal, ya no nos atacan y nosotros en cambio estamos atacando aquí diferentes cosas, prácticamente obligando a las negras a tomar alfil por D5 y C por D5. Y después de este intercambio nosotros tenemos una posición muy buena. Nuestro peón D ha avanzado, con eso hemos ganado ventaja espacial. Con este peón además estamos quitándole la casilla C6 a las negras para que no puedan desarrollar su caballo. Y por ejemplo, después de caballo BD7, nosotros vamos a seguir jugando lo mismo que ya sabemos. Jugamos alfil E3, centralizando las piezas, alfil E7 de las negras y ahora torre C1, tomándonos la columna, nuevamente atacando a la dama. Terminaremos con el desarrollo normal que hemos hecho antes y todo para nosotros será perfecto. Ahora volvemos a cuando las negras han jugado dama C7 y tienen sus dos piezas atacando nuestro peón de C4. Dijimos que tenemos dos formas de manejar esto, una estratégica, ya la vimos con caballo D5, pero hay otra forma táctica. Es permitir que las negras tomen ese peón. Entonces, jugando alfil E3, digamos que toman el peón, alfil por C4, y después de eso jugamos torre C1, y resulta que las negras se están metiendo en una trampa, porque esta torre se vuelve muy peligrosa y está solo a un salto del caballo de C3 para empezar a atacar. Y esto es lo que sucede después de alfil por F1 de las negras. No tenemos por qué recapturar todavía este alfil, sino que jugamos caballo B5 atacando a la dama de diferentes maneras. Tiene que moverse, digamos a D7, y después de esto nos metemos con caballo C7 dando jaque y a la vez en ataque doble a la torre. Después de rey D8, por ejemplo, podemos ganar ya de cualquier manera, podemos tomar la torre. O incluso más sencillo es tomar primero el alfil con torre por F1, porque la torre de todas formas no va a poder moverse. Vamos a tomarla allí, o si se moviera a A7 también tenemos nuestro alfil cubriendo esa casilla. Ganamos muy fácilmente. Y para cerrar vamos a ver esta partida increíble de la que hablábamos hace un momento, donde las blancas primero empiezan con nuestra configuración estándar,
Pero ahora van a jugar algo absurdo después. En esta posición se espera que sigamos con alfil E2, digamos, y luego enrocar en el flanco de rey. Eso es lo estándar. Sin embargo, las blancas se lanzan por un ataque muy raro. Juegan G4, un ataque prematuro que debilita bastante la posición de las blancas. Las blancas les falta desarrollo, pero aquí resulta funcionando este plan. G4 parece equivocado, pero de todas formas las negras caen, las negras ven la preocupación de esto y juegan H6. Y las blancas ahora hacen lo peor, que resulta ser lo mejor en este caso. Juegan rey D2, algo que los que conozcan el Bank Cloud Attack les puede parecer familiar, porque es algo absurdo mover el rey, pero en lugar de desarrollarse, el rey camina hacia el centro del tablero, pero hay un plan detrás. Si viéramos esto en una partida en línea de cualquier jugador, pensaríamos que esto lo hace un completo novato, pero esto lo hizo un gran maestro. Veamos por qué. Después de B6 de las negras, para poner en quieto su alfil, ahora las blancas juegan rey C2 y aquí se revela cuál es el plan. Las blancas han decidido enrocar en el flanco de dama, pero hacerlo de una forma muy ingeniosa y a la vez absurda. Primero se jugó torre C1 y luego se jugó con el rey para llevarlo manualmente hasta B1. Es un plan de enroque artificial bastante absurdo en este caso, incluso poniendo el rey delante o sobre la misma columna de la dama negra. Pero por ejemplo, si las negras aquí siguieran con alfil B7, entonces sigue rey B1 y bueno, se ha logrado enrocar. Donde si las negras ahora enrocan en el flanco de rey, resulta que G4, ese avance que parecía prematuro, ahora se vuelve peligroso porque se puede jugar H4 y se amenaza ya con romper con G5, creando amenazas ya de jaque mate en pocas jugadas. Esto es algo muy loco, pero ha resultado fuerte acá. Volvemos un poco atrás, decimos que si se juega aquí alfil B7. Pero en la partida, después de que las blancas metieron este rey aquí en la misma columna de la dama, las negras quisieron castigar a las blancas por esto y jugaron aquí D5 de inmediato para tratar de abrir la posición y castigar al rey, queriendo interrumpir el último paso que falta para enrocar artificialmente. Sin embargo, esto no resultó, o resultó a favor de las blancas de la siguiente manera. Después de C por D5 y E por D5, el tiempo es perfecto para jugar rey B1. Y el rey así se sale de la columna de la dama. Y ahora tenemos una táctica típica que vamos a aprovechar, que ya exploramos antes, que es donde nuestra torre enfrenta a la dama negra por la columna C. Después de D por E4 de las negras, en lugar de recapturar acá en E4, las blancas pueden saltar con un ataque descubierto, caballo C a B5 y a la vez un ataque doble con el que se gana la partida. La dama tiene que moverse, va a D8 y después de eso metemos nuevamente el caballo en C7 dando jaque y a la vez atacando a la torre, el ataque doble. Después de rey F8 podemos tomar la torre, caballo por A8 y luego además ya sabemos tenemos la posibilidad de ir con el caballo a C6. El caballo en C6 va a ser un monstruo, ya lo habíamos dicho, va a atacar todo desde allí, de tal manera que las negras aquí simplemente se rindieron en un par de jugadas más ante un plan muy absurdo de las blancas que resultó demasiado poderoso y que bien podríamos usar nosotros también en nuestras partidas. Ahora, antes de ir a estudiar la clase maestra que tienes que estudiar, para ponerle algo más de picante a la defensa siciliana debes ver esta otra lección donde hablamos de una partida con la que nos dimos cuenta de que Magnus Carlsen debe mirar secretamente nuestro canal de YouTube porque usó un truco sucio de la defensa siciliana que nosotros habíamos enseñado. Con ese truco le ganó a un gran maestro en 11 jugadas. Observa esa lección y no te olvides de la clase maestra.